Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente saludándolos a todos en esta mañana, deseándoles a todos que el Señor Jesús los continúe bendiciendo, que el Señor Jesús continúe derramando de su gracia y su poder y su bendición sobre cada uno de nosotros, deseando que la paz de Dios siempre nos acompañe en todo momento, en todo lugar, por donde quiera que estemos, por donde quiera que vayamos. Eh, Tal vez algunos estamos en casa, otros están trabajando, otros tienen que salir a laborar, a conseguir ese diario. Y debemos pedirle a Dios por esas personas que deben salir. Debemos pedirle al Señor que bendiga a esas personas que tienen que salir a trabajar, que cumplir sus obligaciones. Y nosotros desde casa, desearles lo mejor, ya bien sea nuestra familia, sea nuestros amigos, compañeros, esas personas que nosotros que quizás conocemos, que tienen que salir, oremos por esas personas, para que Dios les bendiga, para que Dios blinde su cuerpo ante cualquier circunstancia, ante cualquier enfermedad, ante cualquier mal momento que quizás puedan llegar a pasar cada uno de ellos. Entonces, vamos a pedirle mucho a Dios por ellos. Y nosotros que estamos en casa, busquemos de Dios. Los tiempos están cortos, ya se están viendo los últimos tiempos. Debemos estar todos a cuentas con Dios, debemos estar siempre conectados en su presencia, debemos estar siempre conectados con Él, en comunión con el Padre, porque sabemos que Dios conoce nuestros corazones, conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces es importante que entablemos una buena relación con el Señor. Hoy quiero tratar un nuevo tema. Hoy quiero que compartamos una nueva enseñanza. Quizás son muchas las enseñanzas que vemos por diferentes canales, por diferentes medios, por YouTube, por televisión, por diferentes campos. Podemos ver muchas enseñanzas, quizás como la que voy a dar hoy, quizás una pequeña charla, una pequeña introducción como la que voy a dar hoy. Eh, las podemos ver también vuelvo y repito, en diferentes canales, o quizás se han compartido también de esto que voy a hablar. Eh, Ayer hablábamos sobre el tema del amor, sobre el tema de cómo amar. Hoy quiero hablarte sobre el tema la bendición. Ese fue el tema que escogí para hoy, tema la bendición. Y quiero empezar con un versículo de las Sagradas Escrituras que lo encontramos allí en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, y dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová al, al, alce su rostro Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este versículo nos muestra la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Él siempre está sobre nosotros, sobre nuestro rostro. Él siempre nos da paz, nos da tranquilidad a nosotros en circunstancias que quizás afrontemos nosotros. ¿Sí? Quiero empezar por darte finalmente el término de bendición. Se define como la expresión de un deseo benigno hacia una persona o un grupo de ellas, acompañada de la intención de que dicho deseo se cumpla. Pero adicional a esta definición, decimos que la bendición no solamente son palabras bonitas o una expresión física que tenemos nosotros con nuestros amigos o con nuestros familiares. La bendición está ligada a la unción, es un poder espiritual. Hoy, basado en este tema, quiero llevarte a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice, aquí relata sobre cuando Salomón pide sabiduría. Dice la palabra de Dios: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David,
Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. Con este versículo quiero empezar para definirte ciertos términos, ciertas herramientas para obtener la bendición. Eh, Se habla o se dice, ¿sí?, de que el Señor, después de culminar la creación, eso lo podemos ver en el libro de Génesis, lo primero que hizo fue bendecir al hombre, tal como lo evidencia la palabra en el libro de Génesis. Lo encontramos allí en el capítulo 1, en el versículo 28, dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él ordenó y decretó así la bendición. Esa misma bendición es para ti y para tu familia. Muchas veces deseamos cosas, pero no las obtenemos porque nunca se las pedimos a Dios, porque nunca hablamos con Él, porque nunca le decimos a Dios lo que queremos o lo que anhelamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, porque a veces pedimos cosas, nosotros le pedimos cosas a Dios que solamente satisfacen nuestros deseos, nuestras necesidades, pero que en cierto momento no se van a convertir ya en una bendición. Entonces son cosas que Dios tal vez no nos va a dar solamente por el cuidado de nosotros y porque no nos conviene. Hoy quiero darte también dos herramientas para obtener la bendición. Aparte que hay muchísimas, hoy quiero darte dos que creo que, pensé yo que eran muy, muy importantes. La primera, la obediencia. La bendición viene cuando escuchas la voz de Dios y obedeces su palabra. Cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos su palabra, de ahí estamos siendo obedientes. De ahí proviene también una herramienta para alcanzar la bendición. Quiero llevarte el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí habla de que si escuchamos atentamente la voz de Él, que si obedecemos, que si estamos conectados con Él, que si estamos haciendo las cosas como Él ordena, como Él manda, Él nos dice que Él nos va a exaltar sobre todas las naciones. La segunda herramienta muy importante es la fe. Únicamente por la fe recibimos la sanidad. Por eso cuando nosotros hablamos de algún enfermo y oramos por algún enfermo, si pedimos con fe, ese enfermo se sana. Porque Dios, acordémonos que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz por nosotros, Él se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, Él se las llevó a la cruz. La salvación, la liberación, el bautismo del Espíritu Santo, y eso conlleva a una buena herramienta para obtener la bendición. Entonces recordemos, obediencia y fe. Adicional a esto, quiero darte también 6 pasos para ser bendecido por Dios. Y vamos a seguir en el libro de Salomón. Vuelvo a leer Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. Aquí podemos ver el primer paso para ser bendecido por Dios no es recibir, sino dar. Al igual que Salomón, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos y con nuestras acciones, porque no solamente podemos amarle a palabra, al fin y al cabo las palabras se quedan en eso, en palabras. Debemos demostrarlo con hechos. Después de poner esto en práctica, entenderás que si recibimos cosas de parte de nuestro Señor, no es porque lo merezcamos, sino porque Él quiere dárnoslas. Porque si realmente Dios nos pagara conforme a lo que nosotros hemos sido, realmente no recibiríamos nada bueno. Porque tenemos que reconocer que hemos cometido pecados grandes, que lo hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras acciones, le hemos ofendido a Dios.
Esto adicional también significa que nuestro amor debe ser por quien es Dios, por él, por la persona que es Dios, que tal vez, vuelvo y repito, no lo vemos, pero lo sentimos, ¿sí? Y no por lo que podemos recibir a cambio. Vuelvo y repito, si nosotros fuéramos a recibir algo a cambio, tal vez recibiríamos cosas peores de las que nosotros le damos al Señor. Una segunda, un segundo paso, ¿sí? para, para ser bendecidos por Dios es asumir nuestras responsabilidades, ¿sí? Vemos que Salomón nunca huyó de su responsabilidad, ni esperó que Dios delegue a otro su lugar, ¿sí? Él asumió sus deberes y los cumplió, tal como se los había enseñado su padre. De la misma manera, nosotros también debemos asumir nuestras responsabilidades, ¿sí? Si deseamos recibir la bendición de Dios, debemos comprometernos con nuestras obligaciones y dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿sí? Esfuérzate en cada cosa que hagas y no realices cosas a medias. Las cosas que empezamos, debemos terminarlo. Debemos siempre terminarlas. Un tercer punto, eh, lo llamé que tu vida sea una ofrenda, que nuestra vida sea ofrenda agradable a Dios. Puede parecer incomprensible tal vez tener que dar para recibir. Tal vez muchas personas dicen que ellos si no reciben nada, no dan nada. Pero no debería ser así. ¿Sí? Porque así, tal vez así no funcionaría. Porque si Dios nos da a nosotros, pues nosotros aún más tenemos que dar de lo que Dios nos da. Dios realmente no necesita nada de nosotros. Mira, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Pero a Él sí le importa la actitud con la que nosotros damos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque solamente Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y sabe si nuestras ofrendas y nuestros sacrificios son con el único propósito de recibir algo a cambio. O si no lo haces porque realmente quieres honrar a Dios y lo amas. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con eso. Esto no necesariamente quiere decir que debas dar dinero o bienes materiales, sino hacer que tu vida sea una ofrenda agradable a Dios. Debemos dar nuestra vida para que esa vida sea una ofrenda, entregar nuestra vida en ofrenda a Dios. Un cuarto punto, entiende que Dios no está a tu disposición. Muchas personas creen que Dios debe estar a nuestra disposición y para complacer todos nuestros deseos. Pero al hacer esto, están convirtiéndolo en un esclavo. No solamente debemos buscar a Dios en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de problemas, en nuestros momentos de dificultad, no. Debemos buscar a Dios en todo momento. Porque sin embargo, Dios es Señor, no es un siervo, es nuestro Padre Celestial. La historia dice que Dios vio el amor, que Dios vio el amor, comportamiento y ofrendas de Salomón. Lo podemos ver en Primera de Reyes. Y que después fue el que se acercó para preguntarle lo que quería. Salomón no amaba a Dios porque esperaba algo a cambio, sino que él lo hacía de todo corazón. Entonces nosotros debemos actuar de igual manera. No amar a Dios por esperar algo a cambio. No amar a Dios para que nos saque problemas. No amar y buscar a Dios para que nos dé lo que necesitemos. No. Debemos amar a Dios porque envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, porque día a día nos regala un día más de vida, porque nos mantiene bien, porque podemos comer, porque podemos respirar, porque tal vez no estamos postrados a una cama, no estamos quizás atados a una enfermedad. Tal vez Dios también nos pone a prueba a nosotros. Tal vez Él también nos pone a prueba para ver qué tanta fe tenemos y qué tanto confiamos en el Señor. Un quinto punto, no seas egoísta. Y quiero llevarte a Primera de Reyes capítulo 3 versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Señor mi Dios,
tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? En su respuesta a Salomón, aquí vemos que él hace tres cosas. Uno, él admite sus carencias. Dos, reconoce que lo que tiene no es suyo, sino de Dios. Y tercero, pide sabiduría para hacer algo en beneficio del trabajo de Dios. Tal vez hubiera sido fácil para Salomón pedir cosas que le favorecían personalmente, pero en lugar de eso, él pidió algo que lo ayudara a administrar bien la responsabilidad que tenía. Su intención no era enriquecerse ni hacerse famoso, sino hacer un bien, una labor que ya había sido encomendada. Podemos ver en los versículos anteriores que Dios le concede no solo su petición, sino que también de lo que más de lo que él le pidió, Dios más le dio. Entonces, cuando Dios da, lo hace de manera abundante y nunca él da cosas, él da pocas cosas, no. Él siempre cuando lo hace, él nos da, depende a lo que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón. Y el sexto y último punto es ser de bendición a otros, y este punto es muy, muy importante. Ser de bendición para otros. Y quiero llevarte a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra de Dios: cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todo Israel quedaron admirados, porque reconoció la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Aquí vemos que lo que pidió Salomón, el pedido que hizo Salomón, no fue egoísta, y lo demás lo comprobar. Cuando cada uno de nosotros recibimos alguna bendición y la usamos para bien, debemos también usarla para los que nos rodean, porque hay muchísima gente que quizás está pasando necesidades, quizás nosotros no lo sabemos, pero hay gente afuera que realmente está pasando muchísimas necesidades. Entonces nosotros debemos ser de bendición y bendecir a otros. Eso es muy importante, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a esa gente que lo necesita, ayudar a esos muchachos de la calle, ayudar a esas familias que quizás, esas madres que son cabezas de hogar, que tienen 2, 3 hijos. Si nosotros podemos ayudarles con algo de mercado, tal vez con alguna palabra, pero también es muy importante el mercado, o sea, la comida. Si podemos ayudarles, si Dios nos bendice, debemos ayudar y bendecir a otras personas. ¿Para qué? Para poder recibir esa bendición tan grande que Dios nos da. Entonces, este es el pequeño mensaje que quería dejarles. Espero que lo puedas compartir, espero que lo guardes en tu corazón y que tengamos presentes de que Dios solamente quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Él quiere guardarnos, Él quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. No todo lo que nosotros pidamos, porque quizás nosotros pedimos cosas que van a hacer de daño para cada uno, pero entonces Él sí nos va a dar lo que realmente necesitamos. Él no va a querer que nosotros vivamos en pobreza, la pobreza es del diablo. Entonces Él solamente pidámosle a Él, busquemos su presencia, busquemos más de Él, porque realmente hoy en día es cuando más necesitamos. Mucha gente quizás se toma esto como un deporte, como una recocha, pero realmente los tiempos están cortos. Y es hora de que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de corazón, de no ofender a Dios, de estar bien con Dios. Es muy, muy importante. Entonces, este es el tema que te quería dejar hoy. Vuelvo y repito, tema la bendición. Y espero que el Señor te continúe bendiciendo a ti y a tu familia. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.